Muy buenos días, estudiantes de 7.1. Estamos en su clase de estadística. Les habla el docente Ciro Reyes. El tema que vamos a ver, tabla de frecuencias. Mediante el presente video, el estudiante aprenderá de una forma práctica el procedimiento para elaborar una tabla de frecuencias con los elementos básicos para la concentración de datos estadísticos. A su vez, aprenderá conceptos, definiciones o tecnicismos de palabras empleadas comúnmente en estadísticas. Recordemos conceptos del primer periodo. ¿Qué es la estadística? Es una rama de las matemáticas que nos permite tomar datos de la realidad, los recolecta, los organiza, interpreta y utiliza para la toma de decisiones. Población. Se le llama al conjunto de personas, países, objetos, animales, entre otros, sobre los cuales se estudia una determinada característica. Muestra. Se le llama a la parte representativa de la población. ¿Qué es una tabla de frecuencias? Es el lugar en donde se concentran los datos recolectados y nos permite analizar con mayor facilidad un grupo de datos sin que se tenga que considerar individualmente cada uno de los datos. En la tabla que tenemos adjunta nos dice, son 3 columnas conformado por 5 filas. En la primera fila está el nombre de cada columna, datos, frecuencia absoluta, frecuencia relativa. Y en las demás están los datos que se necesitan. Entonces, ¿a qué se le llama frecuencia? Al valor, suceso o fenómeno que se repite continuamente en una muestra. En la imagen tenemos unos datos que habla de saltos en centímetros, es decir, 150 centímetros, 160, 170, 180, 190 y 200. Y en la columna siguiente dice el número de veces que se ha dado. Y está estipulado por palitos, por rayitas. Y estas son las que se han repetido, las veces que se han repetido. Se convierte en frecuencia absoluta cuando esos palitos se convierten en números. Es decir, 2 palitos serían 2 y está haciendo referencia a 2 veces el salto de 150 centímetros. Y así sucesivamente con las demás. Los siguientes son conceptos de frecuencia que vamos a tener en cuenta. Importante porque dentro de la tabla las columnas serán nombradas con estos conceptos. Comencemos. Frecuencia absoluta es el número de veces que se repite cierto dato. La suma de todas las frecuencias absolutas de los datos es igual al total de datos de la muestra. Frecuencia absoluta acumulada es el número de datos cuyo valor es menor o igual al valor considerado. Se obtiene sumando las frecuencias absolutas del valor y las menores a este. Frecuencia relativa es la razón
entre la frecuencia absoluta y el número de datos de la muestra. Frecuencia relativa porcentual corresponde a la frecuencia relativa expresada en porcentaje. Se obtiene multiplicando la frecuencia relativa por 100. Para entender los conceptos anteriores, vamos a tomar un ejemplo. En este caso, las edades de los integrantes de un equipo profesional de fútbol. Estas son las que se representan en el cuadro y están tachadas con una barra roja. Entonces, comencemos. El conteo. Aquellos deportistas o futbolistas que tienen 20 años. Entonces, si miramos en el cuadro superior cuántas veces se repite, nos está diciendo que se repite 4 veces. 21 años. De igual manera, miramos el cuadro de arriba y contamos y nos dice que se repite 4 veces. El 22, los que tienen 22 años, se repite 2 veces. Los que tienen 23 años, se repite 10 veces. Los que tienen 24 años, se repite 4 veces. Y los que tienen 25 años, se repite 1 vez. Les hago una pregunta, estudiantes. ¿Qué tipo de variable es? Siguiendo con el mismo ejemplo, vamos a llenar la columna de frecuencia absoluta. Como les decía, la primera columna es los datos tomados, en este caso la edad de los futbolistas. En la tabla de conteo, en el cuadro de conteo que está superior a la tabla, tenemos lo de la diapositiva anterior, solo que le hemos agregado unos puntos de colores para relacionarnos. Entonces miremos. Para la edad de 20 años, punto azul, sabemos que hay 4 rayas. Y si miramos en la columna de al lado, la frecuencia absoluta de 20 años es el número 4. Para 21 años, punto amarillo, 4 líneas. Si miramos en la columna de al lado, tenemos el número 4. El 22, tenemos 2 líneas, color fucsia. Y en la columna de frecuencia absoluta tenemos 2. 23 años, color verde, tenemos 10 líneas en el conteo. Y en la tabla de frecuencias, en la columna de al lado, tenemos el número 10. Para la edad de 24 años, color púrpura, tenemos en el conteo 4 líneas. En la tabla, en la columna al lado, es decir, frecuencia absoluta, tenemos el número 4. Y por último, la edad de 25 años, color azul, rey, tenemos una sola línea en el conteo y en la frecuencia absoluta solamente tenemos el número 1. Si nosotros sumamos tal como dice el concepto, nos dice que el resultado total es el número de los representantes de la muestra. Es decir, ¿cuántos futbolistas se tuvieron en cuenta? 25. Precisamente en la tabla nos dice frecuencia absoluta es el número de veces que se aparece el dato en la muestra. Y aquí donde tenemos en el cuadro verdecito, dice número total de individuos, es decir, el tamaño de la muestra. Tipo de preguntas para frecuencia absoluta. Entonces, habiendo recopilado la información del conteo, pasarla a frecuencia absoluta, que es las veces que se repite, entonces podemos tener las siguientes preguntas. ¿Cuántos futbolistas tienen 23 años? Nos vamos a la tabla, buscamos el número 23 que está con el punto verde, miramos al frente en la frecuencia absoluta y nos dice que 10. Por tanto, la respuesta sería, muy bien, 10. Siguiente pregunta. ¿Cuántos futbolistas tienen 20 años? Buscamos el número 20, que está con el código de un azul,
y nos está diciendo en la columna de enfrente en frecuencia absoluta que son 4. La respuesta a esa pregunta serían 4 futbolistas. Muy bien. Y por último, ¿cuántos futbolistas de 20 y 25 años hay en total? Entonces me dice de 20 y 25 años. Miremos en el de 20. Está al frente el número 4 y en el de 25 está al frente el número 1. Como nos preguntan por las dos, se debe sumar 4 más 1, 5, correcto. Por tanto, ¿cuántos futbolistas hay? 5. Muy bien. Ahora bien, continuando con el diligenciamiento de la tabla, vendría la columna de frecuencia absoluta acumulada. Pongámosle atención a las flechas que tenemos. Entonces, ya tenemos la columna de la edad, la columna de frecuencia absoluta. Vamos a llenar la columna de frecuencia acumulada. Entonces, tengamos en cuenta, la frecuencia absoluta acumulada es el número de datos cuyo valor es menor o igual al valor considerando, miremos, para la edad de 20 años, la absoluta acumulada, no tenemos nada antes, entonces será el mismo valor de la frecuencia absoluta. Si aquí es 4, en la acumulada será 4, solo acumula esos 4. Para la edad de 21 años, entonces, a la anterior, que es 4, se le suma la de 21 años, que serían otros 4 y sería igual a 8. Por eso la flecha amarilla, naranja. Es decir, se trae el dato de la columna de la fila anterior, se suma, aquí lo tenemos, el círculo azul con línea azul, 4 más 4 igual a 8. Entendamos de la siguiente manera, miremos la siguiente fila, número 22, la edad. Frecuencia acumulada, entonces ¿cuánto hay en la frecuencia acumulada en la fila anterior? 8. Entonces aquí lo dice, llevamos la flecha naranja hacia abajo, el 8, y le sumamos lo que está en el círculo azul de 22 años, el 2. Entonces 8 más 2 igual a 10. En el caso de 23 años exactamente igual. Traemos el resultado de la fila anterior, es decir, ese 10 lo bajamos y le sumamos la frecuencia absoluta de 23, que es el que está en círculo azul. 10 más 10 me da 20. Ese sería el resultado de frecuencia absoluta acumulada. De ahí vamos a la edad de 24 años. Entonces traemos el dato resultado de la fila anterior, 20. Miremos la flecha naranja, 20, y le sumamos el valor que está en el círculo de la edad de 24 años. Entonces sería 4. 20 más 4, resultado de frecuencia absoluta acumulada, 24. Edad de 25 años, igual, vamos a la fila anterior de frecuencia absoluta acumulada, está el valor de 24, nos guiamos por la flecha naranja, lo traemos y le sumamos la frecuencia absoluta de 25 años, que sería 1, 24 más 1 igual a 25. Este último valor debe ser igual a la muestra, y aquí lo estamos comprobando. Las preguntas para la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, esta frecuencia absoluta acumulada nos da unos datos. Por ejemplo, la pregunta sería, ¿cuántos futbolistas tienen 23 años o menos? Entonces, solamente sería irnos a hasta la fila de 23 años, sigamos la flecha verde, buscamos por esa misma fila la frecuencia absoluta acumulada y veremos el resultado. Porque dice, tiene 23 años o menos, es decir, incluye 23 años. El resultado es 20, por tanto esa sería la respuesta. La siguiente pregunta, ¿cuántos futbolistas tienen menos de 25 años? Entonces nos preguntaríamos, ¿incluye los 25 años? No. Entonces tendríamos que ver la frecuencia absoluta de 24 años. Miremos la flecha fucsia. Y
por ahí seguimos la fila y vamos hasta la columna de frecuencia absoluta acumulada y dice que la frecuencia absoluta son 24. Entonces, ¿cuántos futbolistas? 24 años tienen menos de 25 años. Ahora, ¿cómo hacemos para diligenciar la tabla de frecuencia relativa? Perdón, la columna de frecuencia relativa, que sería la tercera. Entonces, nos dice, la frecuencia relativa razona entre la frecuencia absoluta y el número total de datos de la muestra. Es decir, aquí estamos orientados con puntos de colores, ya los conocemos. Frecuencia absoluta está el número 4. Nos dice que dividirlo entre la cantidad de futbolistas. ¿Cuántos son? 25. Entonces 4 sobre 25 me da 0,16. Esta columna los datos dan en decimales. Siguiente, para los 21 años. La frecuencia absoluta de 21 años es 4, color amarillo. Si lo dividimos por 25 también me da 0,16. Siguiente, para 22 años. Frecuencia absoluta 2, este número lo dividimos en 25 y me da 0,08, que sería la frecuencia relativa de 22. Siguiente, edad de 23 años, la frecuencia absoluta es 10, punto verde, la frecuencia absoluta sería ese 10 dividido por la muestra, que son 25, nos da 0,4. Siguiente, 24 años, 4 la frecuencia absoluta, color morado, y la frecuencia relativa sería 4 sobre la muestra, que es 25, igual a 0,16. Y por último, la edad de 25 años, que su frecuencia absoluta es 1, color azul oscuro, y la frecuencia relativa es 1 sobre la muestra, es decir, sobre 25, y el valor es 0,04. La suma de todos estos valores decimales nos da 1, nos tiene que dar la unidad. Bien, para llenar la columna de frecuencia relativa porcentual es indispensable tener en cuenta la frecuencia relativa, por eso la sacamos aparte de la columna como tal. Entonces, la frecuencia relativa porcentual es la frecuencia relativa expresada en porcentajes. Es decir, esos valores decimales se multiplican por 100 y se les agrega el símbolo por ciento. ¿Para qué es útil esta información? Es útil precisamente para dar los datos de un 100% que sería la muestra, se dan en porcentajes. Entonces, miremos. Para la edad de 20 años, la frecuencia relativa porcentual, es decir, tomamos la frecuencia relativa, ahí está la flechita delgadita roja, 0,16, lo multiplicamos por 100 y me da 16%. Así hacemos con cada una de las filas. 0,16 en la de 21 años por 100 me da 16%. 0,08 en la de 22 años por 100 me da el 8%. 0,4 en la de 23 años por 100 me da 40%. 0,16 por 100 y me da 16% en la de 24 años. Y en la de 25 años tenemos 0,04, lo multiplicamos por 100 y me da 4%. La suma de esos porcentajes, el total debe ser el 100%. Tipo de preguntas para frecuencia relativa porcentual. Entonces, se obtiene información expresada en porcentajes respecto a la muestra. ¿La muestra de cuánto es? 25 en total. Quiere decir que son 25 jugadores. Aquí solo tenemos dos columnas, la de la edad y la de la frecuencia relativa porcentual. Entonces, miremos bien la primera pregunta. ¿Qué porcentaje representa la cantidad de futbolistas que tienen 23 años? Sigamos la flecha verde. Vamos hasta la edad de 23 años. Miramos la columna de al frente, que es la frecuencia relativa porcentual, y nos dice que 40%. ¿Cuánto sería la respuesta? 40%. Muy bien.
Siguiente pregunta, ¿qué porcentaje representa la cantidad de futbolistas que tienen entre 21 y 23 años de edad? Entonces, ahí tenemos una llave, ¿cierto? Nos vamos con la flecha fucsia y tenemos acogido en esa llave 21, 22 y 23. Seguimos las columnas, por la misma fila la columna de enfrente, y en el de 21 me dice 16, en el de 22 8, en el de 23 40. Entonces, al sumarlo me quedaría 16 más 8, 24 y 40, sería 64%. Es correcto, esa sería la respuesta. Y otra pregunta que puede ser es, ¿cuál es el porcentaje de futbolistas que tienen 22 años o menos? Entonces seguimos el camino de la flecha azul, tenemos menos o iguales 22, 21 y 20, miramos la columna de frente que es frecuencia relativa porcentual, cada uno de ellos, entonces para 20 es el 16%, para el 21 es el 16%, para el 22 el 8%. La suma de ellos es la respuesta, es 16 más 16, 32, muy bien, y 8, 40%. ¿Qué porcentaje sería? El 40%. Correcto. Como conclusión, las tablas de frecuencias son herramientas muy útiles en la vida cotidiana, puesto que nos ayudan a las personas que las utilizan a darse cuenta de la situación que guarda un país, negocio o empresa en los aspectos económicos o financieros. Bien, muchachos, para poder evaluar lo aprendido, entonces vamos a desarrollar dos actividades. Actividad 1. Realizar un infograma del tema. ¿Cuál es el tema? Tablas de frecuencias. Después de observar los demás videos junto con este. Segundo, antes de realizarlo, debe tener en cuenta del material de apoyo que se ha enviado con anterioridad, cómo se hace un infograma. Tercero, tener muy en cuenta el archivo PDF que se llama ¿Qué se va a evaluar en el infograma? Cuarto, se realiza totalmente a mano y con colores. Quinto, para ello realizarlo en una hoja oficio. Sexto, tomar una foto y subirlo a Classroom. Séptimo, solo se califica si está en Classroom. Actividad 2. Presentar un ejercicio igual por cada uno de los ejercicios que hay en cada uno de los videos, cambiando los datos. Decir, si le hablan de animales, usted puede hablar de frutas. Si le hablan de futbolistas, usted puede hablar de basquetbolistas. De esa manera. Cada uno de los ejercicios lleva enunciado, dibujo, hablo del dibujo como la tabla de datos de frecuencias, los datos y el desarrollo. Tercero, realizarlo en hoja examen cuadriculada. Cuarto, tomar una foto y subirlo a Classroom. Quinto, solo se califica si está en Classroom. Bueno, muchachos, mil gracias por su atención. Espero que les haya quedado claro. Sin embargo, tienen los demás videos para que se apoyen, que son diferentes docentes y explican de manera más didáctica para que puedan hacer las diferentes actividades. En un momento nos conectamos para saber cuáles son las preguntas y dudas y así poderles aclarar. Sí, voy a estar en Classroom. Gracias, muchachos, que estén muy bien.